Athens Podcast. Innovación y conocimiento en tecnología. Bienvenidos, soy Jesús Marrone, Content Manager de Athens en Telefónica Empresas. En nuestro octavo podcast vamos a hablar con Jonathan Chacón, un desarrollador invidente que fue la primera persona ciega en crear una aplicación para la App Store de Apple. Buenas. ¿Quién es Jonathan Chacón? Pues soy actualmente Senior Accessibility Software Engineer en Cabify y durante toda mi vida he sido desarrollador de software. Sí. Aunque a los 15 años me especialicé en accesibilidad cuando me quedé ciego. Sí. Y bueno, ¿puedes contar un poco primero tu infancia? Vale. En el sentido de cómo empezaste con los ordenadores y tal. De acuerdo, pues mi primer contacto con la informática fue a los 4 años con un MSX y a los 5 años entró un Advance PC y eso ya directamente marcó claramente mi futuro. Porque desde los 4 años vi que ahí había mucho potencial y mucho interés para mí y desde los 6 años pues estuve programando en Basic A de aquella época. Luego pasé por otros lenguajes como Pascal, C y cuando llegué a Smalltalk pues ahí ya sí me sentía muy cómodo para hacer aplicaciones más ambiciosas. Sí. Mi infancia bastante normal, salvo porque puntualmente tenía revisiones con el oculista y demás. A los 6 años me enteré que solo veía por un ojo, cuando mis primos y demás. Y a los 14 años, con el desarrollo de la pubertad, pues el glaucoma dio su cara más agresiva, provocándome diversas etapas de ceguera parcial o total, y hasta los 15 años que ya ahí me quedé ciego total, debido a una maculopatía y demás, y bueno, ahí ya entré en proceso de afiliación a la ONCE y ya me acerqué un poco más al mundo de la ceguera y de la discapacidad de forma oficial. Y bueno, aprendí Braille en unos cuantos días. Mi gran preocupación era averiguar cómo hacía un ciego para acercarse a la informática. Me encontré que en aquel año 95, pues en España la informática estaba en pañales para los ciegos. Entonces contacté con viejos amigos del otro lado del charco, viejos amigos de informática de España y de Europa, y unos compañeros del otro lado del charco, de Estados Unidos, me enviaron un lector de pantalla para MS2 y pude retomar rápidamente el contacto con la informática. Estuve 3 meses en dique seco sin poder tocar un ordenador y personalmente fue horrible. Ya, claro. ¿Te comunicabas con ellos por carta, por teléfono fijo o cómo? Yo es que he disfrutado de internet desde el año 91. Mira. BBS, Infobía e Ibertex, aquellas cosas, que me lo tenía que relacionar mucho porque mi madre era la que pagaba el teléfono, entonces pues había que usar mucho cuidado y bueno, fue una época muy divertida, los 90, participar en la huelga de teléfonos caídos, todo el tema de pasar de HTML1 a 2 a 3 y ya un poco más estable el 4.0, el tema de tener tu primer portal web en GeoCities, en Teleline y demás. Fue una época del internet romántico. Éramos pocos, pero nos lo pasábamos muy bien. Claro, descubriendo ahí ese nuevo mundo digital. Sí. Hombre, fue un cambio brutal de antes del año 92, 93. Pedías un libro a Estados Unidos sobre, ¿qué te digo yo?, un ensamblador Z80 y demás, y te tardabas entre 6 y 12 semanas en llegar el libro. Y gracias a la BBS te podían pasar el manual de WordStar o WordPerfect y lo podías leer relativamente rápido. Entonces trajo mayor velocidad a la hora de adquirir nuevos conocimientos. Sí, yo me acuerdo también que yo tuve también el Amstrad CPC, el de disco. Luego, 628.
Sí, el 6128, sí. Y también hice mis pinitos, bueno, en Basic programé una calculadora, bueno, de peso y algo así. Y me acuerdo de pedir algún videojuego y eso que tardaba y venía por correos y era toda una experiencia, ¿no? Claro. Sí, sí. Pues el 628 lo tuve yo también porque me hacía falta un compilador de C++, porque tenía 128K, y porque con 64 o lo hacías en ensamblador o en Basic. No podías montar un compilador de C sobre 64K y fue muy divertido el 128. Y entonces, después del glaucoma, ahí tú quieres seguir, tú ahí quieres ser programador o es que es un hobby, tú no lo tienes decidido, o cómo va. No, yo quería ser programador desde los 4 años, o sea, desde ese MSX de mi primo, un MSX1, y a los meses posteriores, el Atlas CPC 464 de mi hermano mayor. Yo ya ahí tenía claro que lo mío iba de informática, no sabía si hardware, software o híbrido. Ya la ceguera pues me tiró por el software porque al año de quedarme ciego intenté soldar una placa base para un circuito de un Commodore Amiga y me quemé todo el brazo. Ya. Entonces dije yo, los ciegos no sueltan. No, buena frase esa. Sí, y entonces empezaste en la ONCE. ¿Qué es lo que hacías? Pues primero empecé en la unidad de la... ¿Cómo se llamaba esto? La ORCA, la Organización de Rehabilitación de Adultos, de Adultos Ciegos, de ONCE. Sí. Estuve una semana y pico mientras aprendía braille, nociones básicas de movimiento en bastones interiores, movilidad, lo básico, y luego la semana siguiente fui al centro de recursos educativos de la ONCE en Sevilla, de Luis Braille, y ahí repetí octavo, aunque yo ya tenía mi graduado escolar, o sea, aprobé octavo antes de quedarme ciego, pero el tema fue meterme directamente en integrado, directamente irme a hacer el instituto del internado de Madrid. Era un suicidio sin conocer las matemáticas en braille o algunas estrategias para enfrentarme a algunas asignaturas de ciencia, porque las asignaturas de letras vale, las domino y demás, pero no me atraen. Entonces preferí repetir virtualmente octavo de GB, pero aprendiendo todo el tema de cómo hace un ciego y demás, todo el tema de ciclotecnología y demás. Y luego pues en este año pues afiancé mucho de los conocimientos y mis habilidades de movilidad y de autonomía personal para luego pasar al año siguiente a hacer primero y segundo debut dentro del internado de la ONCE. El tercero debut lo hice como estudiante externo porque ya tenía 18 años. Entonces esa etapa de Madrid también me permitió retomar viejos contactos. Internet se volvió mucho más barato allá por el año 96, entonces me permitió volver a ciertas tareas o aprendizajes que tenía ahí parados desde el año 93, que los bonos de internet eran carísimos a través de Ibertec y demás. Entonces creo que en aquella época me pasé a repetición porque tenía el bono de internet más barato. Pero bueno, yo creo que pasamos por todas las empresas. Ya, claro, Por allí. Sí. Y nada, en el año 99 me volví a Sevilla para hacer COU. Y ya en el 2000, 2001, 2002 estuve universidad. La acabé desertando de la ingeniería informática, o sea, como tantos otros un desertor, porque la universidad no me llenaba en absoluto y además no había un marco legal de protección del alumno con discapacidad, o sea, era muchas discusiones con profesores para que me pasasen los exámenes en formato más o menos adaptado, etc. Entonces ya me cansé y en el 2003 me apunté a un ciclo de grado superior de diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas, porque en España, por desgracia, hay que tener un título relacionado para medio ejercer, aunque yo ya tenía reputaciones más. Yo empecé el ciclo y ya estaba trabajando en proyectos informáticos y demás, y con el título del ciclo superior como técnico superior puedo firmar proyectos en Europa, aunque en España
tengo que dejar que un ingeniero superior firme los proyectos, una cosa que veo azúcar en el calle, pero bueno, la cosa así. ¿Quieres proteger a tu empresa contra las nuevas amenazas de seguridad? Panda Anti-Ransomware de Athens es una solución innovadora de ciberseguridad para ordenadores, portátiles y servidores, que ofrece una protección avanzada contra ataques Zero Day, ransomware, phishing, cryptojacking y malware sin archivos. Gestiona la seguridad de tu empresa desde un único lugar con Panda Anti-Ransomware de Athens. Unos años después, presentas en The Update un buscaminas accesible. He leído por ahí que es el primer videojuego desarrollado por un informático invidente. No sé si es así o ha habido otras cosas antes. No, ha habido otras cosas antes. Fue el primer desarrollo de un juego accesible a múltiples perfiles de discapacidad desarrollado íntegramente, o sea, para dispositivos móviles, desarrollado íntegramente por una persona ciega. Sí. Sería el titular más largo. Según Apple, fue la primera aplicación publicada en la App Store por una persona ciega. O sea, son esos dos hitos. Antes de eso, pues ya había publicado varias cosas, pero siempre o ad hoc o en círculos de distribución muy pequeña. Por ejemplo, hay por ahí un juego que lo llamé Lingo, que se desarrolló en Delphi 2 para Windows 95-98, que incluso yo mismo perdí el código fuente y años después me lo encontré en la página web de otros ciegos. O sea, mira. que cuenta que de la vida. Sí. Joder. Sí. ¿Lingo tenía relación con el programa de televisión? Sí, era la misma dinámica. Vale. De palabras. Varias palabras. Sí. A los ciegos les suele gustar mucho los juegos de palabras y demás. Y como yo quería era buscar cómo utilizar las API de síntesis de voz externa, porque yo todos los desarrollos que hago a título personal siempre es para probar algo. Sí. Por ejemplo, el Buscamina, desarrollé el Buscamina porque era el algoritmo de juego más sencillo que podía pensar en ese momento y tenía que ponerme al día de Node.js y comprender cómo era toda la problemática de pantallas fáciles y barreras de accesibilidad. Sí. Entonces, si encima me tenía que complicar la vida buscando una algoritmia de un juego, pues se complicaba mucho el tema. Entonces decidí un algoritmo muy sencillo, como el juego de Buscamina, y ahí sí estuve poco tiempo aprendiendo JCC, porque yo ya venía de Smalltalk y sabía hacer, entonces JCC, que es un superconjunto de C, pues sí. Es como si sabes español, el italiano muy cerca. Claro. Entonces, pues el juego se desarrolló en muy poco tiempo. Perdí más tiempo porque lo hacía en tiempo libre y mientras ya hacía las cosas ya la estaba cambiando para probar algunas cosas. Y en diciembre de 2010 se publicó, se hizo la primera release, tuvo muy buena acogida y claro, había gente del mundo de la discapacidad que me decía que lo estaba vendiendo muy barato, porque lo estaba vendiendo a 99 céntimos. Sí. Y yo siempre decía lo mismo, que el precio también tiene que ser accesible. En el mundo de la discapacidad, claro, cualquier elemento específico es carísimo. ¿Por qué? Porque se dirige a un colectivo muy minoritario. Entonces, para garantizar el balance de costes, tienes que incrementar mucho el precio. Yeah. Pero como en mi aplicación, el concepto es que era accesible a todo el mundo, con y sin discapacidad, pues yo sigo manteniendo que mis aplicaciones tienen que ser accesibles incluso en precio. Claro, sí. Sí, porque es una forma de apoyar. Si no, si vale muy caro, menos gente va a estar capacitada para ello, para llegar a ello, claro. Y además que el tema es que se ha gastado 600, 800 euros en un teléfono, sí, porque la alternativa en aquel entonces no había alternativa. O sea, o te quedabas en Symbian hasta que muriese Symbian, porque Android hasta el 2012, 2013 no ofrecía una accesibilidad mínima, que llamarlo accesibilidad para ciegos o deficientes visuales. O sea, o tenías iPhone o tenías Symbian. Y ya Symbian estaba dando los últimos receptores. Entonces, hubo una época en que el 90-95% de los ciegos que iban a comprar un teléfono tenían que comprarse un iPhone. No había otra alternativa. Ya, claro.
Bueno, afortunadamente eso ha mejorado bastante. Sí. Aunque han muerto algunos por el camino, como BlackBerry, Windows Phone, Windows Mobile y demás, pero bueno, podemos decir que los 3 grandes competidores de la parte móvil, que son iOS, Android y Linux, porque sigue habiendo teléfonos que corren una Ubuntu o Android OS, que sigue siendo un Linux con una interfaz de Android y demás, pues los 3 tienen ya soporte de accesibilidad con mayor o menor calidad, pero al menos los 3 lo incluyen. Sí. Por ejemplo, algunas dudas así, curiosidades que se me ocurren. Has sido beta tester, entonces, ¿cómo haces ese proceso de revisar código y tal? Pues claro, si el código revisarlo ya escrito, cuando uno escribe y lo puede ver, si ya es largo, me imagino que si ya no lo puede ver, tienes que tener mucha paciencia, ¿o cómo va el tema? No, hay sus trucos. El tema del beta testing es que puede ser de 2 modelos. El que prueba la interfaz de usuario, la experiencia de usuario de un producto, bien sea software o hardware. Suele llamarme mucho porque soy bastante, ¿cómo decirlo?, perfeccionista, quisquilloso, puntillista. Que te metes hasta el último rincón. Sí, más de una vez he solicitado permiso para abrir el cacharro en cuestión. También el tema es que cuando presento mi informe no suele ser demasiado de desarrollo, sino de esto está mal, pero se puede solucionar así. En algunos proyectos incluso les he enviado código o les he enviado soluciones. Sí. Eso me recuerda que tengo que compilar un par de cosas para un proyecto de beta testing que se hace por unos chicos de Argentina. Mira. Y para el pairing code o técnicas de revisado de código y demás, pues la verdad es que no tiene mucho asunto. O sea, yo lo que hago es configurar mi lector de pantalla. Si en este momento estoy utilizando síntesis de voz para que me lea los signos de puntuación, incluso me creo reglas de pronunciación dependiendo del lenguaje. O si utilizo una línea Braille, un Braille display, pues leo el código directamente con los dedos en Braille. Dependiendo del lenguaje, me interesa más saber el nivel de indentación o me interesa más conocer los símbolos matemáticos. Por ejemplo, en Python es indispensable saber el nivel de indentación, entonces ahí prefiero leer el código en Braille. Cambio para Swift o Objective-C o C++, me interesa más el código intermedio y los símbolos que se emplean, entonces ahí directamente con síntesis de voz. O Java, por ejemplo, que tampoco es un lenguaje donde el indentado tenga algún significado. Y más bien, yo lo que hago es estructurarme en el fichero que ando. Si hay una o varias clases, voy creando mentalmente compartimentos de esta definición de clase. Tiene 4 métodos, 6 propiedades, y también el tema es que los ciegos nos aprendemos desde el principio al final todos los atajos de teclado de la herramienta de desarrollo que utilicemos. Si Xcode ofrece unos 95 atajos de teclado, yo puedo decir que me sé al menos 80. Y utilizaré unos 60. Claro. Eso agiliza mucho algunas cosas y entorpece otras. Porque, por ejemplo, el drag and dropping de arrastrar y soltar un componente en el canvas, estoy utilizando un vocabulario medio inglés, no sé si entra en el marco del podcast o... Sí, por ahora bien, por ahora está bien. Así. Vale. Pues eso, el drag and dropping de soltar un componente del canvas de una vista para una aplicación móvil, pues tú con el ratón lo haces en 2 segundos. Yo tengo que emplear de 8 a 12 y porque me he creado mis propios scripts para posibilitar esa función a los lectores de pantalla, porque hay operaciones muy visuales que los productos de apoyo no hacen nada bien. Entonces, también el saber programar en varios lenguajes me ha permitido superar barreras que a lo mejor otros ciegos no pueden superar o les cuesta más trabajo. O sea, yo siempre intento seguir el camino oficial, pero cuando el camino oficial no me es cómodo o productivo, saco Apple Script o Bash o Python y me monto un script que me soluciona la papeleta de forma más rápida. ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens?
Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionathens.com. Por ejemplo, ese comando de arrastrar y soltar, ¿lo dices de voz o lo haces con el teclado? Atajo de teclado. Primero voy al punto de origen, Sí. lo marco, me voy al punto de destino, lo marco y almaceno los dos puntos en dos variables y le obligo al sistema, por ejemplo en Mac, a hacer un recorrido del punto A al punto B, pulsando además una de las teclas, o bien del ratón o del teclado. Es un algoritmo en Apple Script. El propio lector de pantalla tiene funciones de arrastrar y soltar creadas por Apple, en el caso de Mac, pero no funcionan bien. Funcionan solo las aplicaciones de Apple y no en las de desarrollo principalmente. Entonces, pues me hice en Windows. Hay dos lectores de pantalla principales, que es NVDA o JAWS. Ambos tienen funciones de arrastrar y soltar, pero tampoco funcionan muy finamente porque los elementos son focalizados en el centro. Por ejemplo, un botón pinchas en el centro, pero a lo mejor el botón te interesa arrastrar desde una esquina. Cosas de Windows cuando personaliza en exceso algunas herramientas. Entonces, ahí hay que personalizar un poco. Lo bueno es que NVDA te permite personalizar porque tiene compatibilidad con Python, ya que el propio lector de pantalla está escrito en Python, y JAWS tiene su propio lenguaje de scripts. Sí. Los tres lectores de pantalla permiten meterse un poco debajo del capó para agregar funciones y demás. Y claro, y mientras vas con el teclado haciendo ese atajo, el lector de pantalla te va diciendo, te confirma que lo has hecho, ¿no? Sí, Entiendo. O sea, en Mac, por ejemplo, tú marcas con una posición, escuchas un clic de ratón, te vas al otro lado, al destino, marcas con otra posición, cuando obligas a la función de arrastrar, pues reproduce un sonido como de escribir con un lápiz un trazo, simulando que estás arrastrando el ratón. Claro, sí, sí. O sea, todo el tipo auditivo para una persona ciega es muy importante. Por ejemplo, todas mis aplicaciones tienen un extra de sonido que en muchos casos diseñadores de experiencia de usuario dicen que son innecesarios. Yo pienso que lo mismo que una interfaz visualmente atractiva, una interfaz tiene que ser auditivamente atractiva, porque si no las personas ciegas se quedan un poco con la experiencia un poco árida. Sí, claro. Un par de sonidos extras más no hacen daño a nadie, van a ocupar menos de 5 megas más en el paquete de descarga y todos felices. Bueno, volviendo a tu carrera profesional, has sido profesor en la UNIR, la Universidad de Distancia de Rioja. Sí, también en la UOC y en la UNED, pero en la UNIR es donde más tiempo estuve, en un máster de desarrollo de aplicaciones informáticas accesibles, impartiendo una de las asignaturas más raras. Yo creo que me la dieron porque dijeron, para el friki esta. Era accesibilidad para aplicaciones de distinta naturaleza. Normalmente la accesibilidad está muy bien definida y muy bien manualizada. O sea, hay manuales de técnicas, de conceptos y demás. Cuando hablamos de accesibilidad web, accesibilidad de documentos digitales, sean PDF o Word, o accesibilidad de infraestructura arquitectónica, pero cuando nos metemos en temas, digamos, más nuevos o más abstractos, por ejemplo, aplicaciones móviles, aplicaciones de interfaces no visuales, como todo el tema de asistentes de voz, o interfaz de ubicuo de habitaciones inteligentes que bien utilizan una pantalla, un asistente de voz, o te dan un feedback mediante las luces y demás, o sea, varios canales de comunicación al mismo tiempo. Pues ahí la accesibilidad no está muy bien explorada. Y el tema está que somos los pioneros los que tenemos que ir tirando como podamos, porque lo que se suele hacer, por desgracia, es coger lo que ya había hecho para accesibilidad web e intentarlo adaptar.
¿Qué pasa? Que muchas veces eso no encaja No y funciona. dándole la vuelta, no entra. Por ejemplo, querer equiparar la experiencia de acceso y de uso de una aplicación móvil o de una aplicación de un asistente de voz a lo que sería una web del año 2005-2008, un suicidio tecnológico. O sea, tú mismo te estás poniendo barreras de tecnología. De hoy podría utilizar, animaciones en 3D, lo que sea. No, porque esto, según la web del año 2010, no es accesible. Sí se puede hacer accesible en un dispositivo móvil, porque tanto la filosofía de uso como la potencia que tiene un dispositivo móvil en una aplicación nativa no lo va a tener una página web, ni la tenía la página web. Ten en cuenta que todos estos estándares de accesibilidad, bueno, vamos a generalizar, cualquier estándar siempre está por detrás de la tecnología. Siempre la tecnología es más moderna, entonces los estándares van 10, 20, 30 años atrás. Ten en cuenta que, por ejemplo, el estándar de telefonía GSM, pues creo que es de los años 80 o los años 90 y se sigue utilizando, pudiendo utilizar tecnologías más modernas, pero cuesta. Seguimos ahí. Sí. ¿Y qué le pedirías a las grandes corporaciones y gobiernos para mejorar esta accesibilidad digital? Pues le daría dos consejos: que buscasen buenos profesionales de verdad de la accesibilidad, que sepan de accesibilidad, porque hay gente que se lee un manual, no trata con las personas afectadas por las barreras de la accesibilidad y luego dan soluciones que ni son accesibles, ni son usables, ni son soluciones. Y el segundo consejo es que una cosa es lo que diga una normativa, un manual de accesibilidad con tropecientas normas y demás, pero la accesibilidad real a lo mejor son muchos menos criterios, muchos menos puntos a satisfacer, y quizás con ese mínimo de accesibilidad y un poquito de usabilidad y mucho sentido común se pueden alcanzar soluciones que, según la normativa, no cumplen el 100% de la accesibilidad, pero resultan totalmente accesibles y más cómodas que esas soluciones certificadas. Hay que huir de esa rigidez de normativas y buscar una accesibilidad real que cuente con el usuario. O sea, te pongo casos de si nos vamos a unos criterios de accesibilidad muy rígidos, el tema de uso de animaciones o de uso de elementos dinámicos está muy castigado tanto para la web como para aplicaciones informáticas. Usadas con una forma responsable de uso y siempre adaptándose a las necesidades del usuario, una animación puede proporcionar mucho más significado que un texto estático. Y ya contenido dinámico en el caso de pantallas pequeñas o elementos que van cambiando su funcionalidad en el tiempo, pues te evita tener una pantalla de 30 pulgadas para hacer ciertas operaciones y puedes hacerlo en una pantalla de 5. O sea, hay que economizar en espacio de interfaz. Eso te obliga a usar elementos dinámicos. Si la accesibilidad web y la accesibilidad de aplicaciones nativas siguen castigando esas prácticas, van a seguir siendo abandonadas poco a poco. Entonces hay que meter la accesibilidad, pero con un uso razonable y de mucho sentido común. Sí, y esa experiencia que tienes tú es, por ejemplo, lo que estarás aportando a Cabify, que hace unos meses estás trabajando ahí diseñando soluciones accesibles, ¿no? Sí, Cabify, mi contratación fue muy divertida porque yo estaba trabajando en una software factory de Barcelona, en Worldline, y llevaba un mes y me invitaron justo 2 semanas antes de entrar en Worldline, me invitaron unos compañeros que están trabajando en Cabify a dar unas charlas sobre diseño de interfaces inteligentes y diseño universal. Y bueno, fui a dar la charla, la verdad que el público muy receptivo, muy positivo, y eso que les metí una caña impresionante, porque como ejemplo de cosas mal hechas saqué la propia aplicación de Cabify, y no llegando a mofa, pero hice mucha crítica de esto, cómo lo habéis hecho, habéis pensado un poquito, y bueno, se lo tomaron muy bien. También se lo tomaron que cuando me bajé del escenario, pues
Sí. Roberto Pérez, jefe de producto, pues me dijo, quiero que trabajes con nosotros. Muy bien. Y yo le dije, pues hazme una oferta. Y aquí estoy. Sí, pues muy bien, ¿no? Sí. Contento, la verdad que es una empresa que siendo 100% española tiene un aire de trabajo muy a los Silicon Valley donde me siento muy cómodo. Como dice un compañero, el 99% de la población de Chi somos frikis convencidos. El que no es amante de los Simpsons, Claro. juega rol o es un Star Warrior o Trekkie, vamos, que todos tenemos nuestras cositas, entonces te sientes cómodo. Sí, además estás teletrabajando desde Sevilla. Sí, tengo que ir una vez al mes o cada 15 días a Madrid para reuniones puntuales y demás, pero en un 99% de teletrabajo de Sevilla, mi tierra, Muy bien. muy cómodo y la verdad que muy bien. Domain.com, domain.fr, domain.e, dominio.es. Si quieres expandir con éxito tu negocio en Internet, no basta con hablar idiomas, tienes que tener el dominio de cada país. En Athens estamos acreditados por ICANN y contamos con amplia experiencia para ayudarte. Entra en athens.com y expande tus dominios. ¿Se sorprenden los compañeros cuando empiezan a trabajar contigo? Se sorprenden después de conocerme un poco de cómo me puedo meter a su nivel en su trabajo. Al principio lo que es desconocimiento de, bueno, este tío qué va a hacer, Sí. Pero ya cuando empiezo en faena, pues sí que se sorprende porque a lo mejor aquí todavía en Cabify no lo he hecho, pero en otras empresas en medio de una reunión me he levantado y me he puesto a dibujar un diagrama en la pizarra. Porque cuando las palabras no llegan, por desgracia, eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, Sí. en algunos casos sí puede ser necesario, pero lo importante es acompañar esa imagen de palabras. Claro. Referencia Lo ideal es visual. tener las dos cosas, sí. Entonces, es eso de... Yo, por ejemplo, en Cabify, ahora en la primera etapa de accesibilidad, he definido un modo de trabajo en plan ninja developer, o sea, yo estoy trabajando en la sombra de los 3 equipos de desarrollo. Ellos no ven lo que hago yo porque yo voy incorporando cambios y mejoras en la interfaz para que todas las barreras de accesibilidad se vayan solucionando a nivel semántico. En la segunda etapa será a nivel de diseño visual y en la tercera etapa será a nivel de diseño funcional. Entonces, en esta primera etapa, mi manager me pidió que intentásemos no retrasar al resto del equipo y a mí los retos me gustan mucho. Sí. Y me propuse eso de, estando en un squad, trabajando entre comillas solo. En realidad yo reporto a mi manager y él confirma que estoy cumpliendo plazos, pero no comparto código con nadie. Hay revisiones de código y demás, pero a la hora de tomar las decisiones de qué tengo que hacer, yo soy totalmente autónomo. Vas más rápido. Y es eso, sí. Y Claro. voy incorporando código y alguna vez que otra recibo un mensaje de, oye, ¿tú estabas tocando esto? Y puede ser. Entonces ellos siguen su roadmap, yo no les ralentizo y con cada nueva actualización pues la gente de hoy, pues esto ahora es accesible. Y nadie se ha retrasado, nadie se ha visto bloqueado, entonces pues una forma de trabajar que para ellos les satisface mucho. Se incorpora accesibilidad, muchos de ellos revisan mi código para aprender, no porque haya que revisarlo, entonces bien, Sí. alguna charla que otra o sesión de formación he dado, precisamente la semana pasada que estuve por Madrid toda la semana dando formación a los conductores, pues como iba a estar toda la semana, aprovecharon mis compañeros para meterme alguna que otra sesión de formación, por ejemplo, la gente de backend, de frontend, todo el tema de accesibilidad, vamos, que estoy bien exprimido, pero contento. Y mencionabas lo importante que es la palabra y últimamente la palabra afortunadamente ha beneficiado su uso el hecho de los dispositivos, de hacer los asistentes de voz.
¿Tienes tú alguno? Aquí ahora mismo en mi despacho tengo el de Amazon, el de Google, en los Mac tengo un MacBook Pro con el asistente activado y tengo el reloj y el teléfono. Muy bien. No voy a decir ninguna de las palabras porque si no tengo demasiada gente escuchando. Y luego por casa tengo dos Echo Dot, uno en la cocina y otro en el salón. Algún dispositivo domótico sí los tengo, pero como dice mi mujer, si no es necesario por ahora, no se invierte el dinero porque la domótica sigue siendo muy cara. Sí. Entonces, por ejemplo, el tema de poner una persiana motorizada, claro, es muy útil para personas con problemas musculares o de movilidad, pero yo hasta la fecha, y que dure mucho tiempo, tengo brazos para subir y bajar persianas, entonces no es una prioridad. Tema de las luces, pues alguna bombilla inteligente tenemos, pero si te soy sincero, la he comprado más para jugar yo que para comodidad de la casa. Claro, para entender. En cambio, enchufes inteligentes sí tenemos varios, por ejemplo, para garantizar que hemos apagado ciertos electrodomésticos cuando nos vamos de viaje, o por ejemplo para programar que a tal hora se entienda tal cosa. Claro, la caldera. Somos, verás, entre mi mujer y yo montamos un tándem muy racional de la adquisición de nuevas tecnologías. Ella definió una regla de no puedo comprar más de 3 dispositivos al año, porque si no nos tenemos que salir del piso. Sí. Pero nadie dijo nada de los dispositivos que me ceden o me regalan. Entonces, pues, mediante colaboraciones voy satisfaciendo mi necesidad de nuevos cacharros. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo gestionas tus fotos y vídeos en el mundo digital? Pues si es algo no privado o no de diagrama, directamente utilizo una inteligencia artificial en plan Google Vision, CNI o Envision. Hay varios motores. Azure de Microsoft también tiene un motor de inteligencia artificial bastante bueno. Entonces les paso la foto y con la descripción que me dan ya me hago la idea. Sí. Si es algo privado, pues le pido prestado los ojos a mi mujer o a algún familiar, le paso la foto, bien sea presencial o mediante iMessage de Apple o otro canal cifrado, y ellos me describen la foto. Entonces yo las etiqueto en el propio fichero. O sea, hay que separar mucho de fotografías que no implican pérdida de privacidad. Entonces ahí los motores de inteligencia artificial para una persona ciega les pueden resolver mucho, pero si ya quieres mantener algo privado, claro, pues por ejemplo las fotos de tus sobrinos pequeños, cosas así, pues no me apetece que un motor de inteligencia artificial adquiera esas fotos de menores y pasen a un conjunto de fotografía a entrenar y nadie es responsable de qué pasa luego con esas fotos. Bueno, entre tus cualidades supongo que destacarán la paciencia y tu cerebro, ¿no? Por la gran capacidad de memoria RAM y ROM que tienes que tener, y como comentaba, paciencia, ¿no? Porque supongo, claro, que los lectores de pantalla ralentizan y bueno, tienes atajos, pero claro, a la hora de usar Twitter o lo que sea, claro, supongo que irá un poco más despacio. Hombre, yo en realidad paciencia no tengo, ¿eh? Es más, tengo bastante poca mecha. Lo que sí tengo es un poco de estoicismo. Elijo muy bien qué peleas hacer y qué peleas dejar. Entonces, el lector de pantalla va lento, pues utilizo una voz sintética muy acelerada. Sí. Que hay un problema, no sé, por ejemplo, tengo que hacer ciertas operaciones con ratón, pues por ejemplo me hago macro, le pido a un compañero o hago la primera y luego extrapolo mediante un algoritmo para que repita todas esas operaciones. Yo paciencia personalmente no tengo, es más, gracias al uso de síntesis de voz acelerada, un documento que tú puedes tratar de leer en 10 minutos, yo puedo terminar de leerlo en 2. Sí. Eso yo lo hago yo con los documentales, que me lo pongo muchas veces al doble de velocidad, para que vayan más rápido.
Yo tengo ahí un problema porque yo todos los podcasts y videotutoriales de Vimeo y YouTube los tengo que poner al menos a 1,5 de velocidad, Claro. como mínimo, porque me desespero. Sí. Entonces, llega un momento que cuando lo pones por 4 o por 8 ya la gente te mira raro, de verdad te estás enterando, pero bueno, ya eso es entrenamiento del oído. Claro. Y la inteligencia, es que yo una de esas discusiones de bar que tengo con muchos compañeros que todavía no tenemos claro qué es la inteligencia. Yo soy bastante resolutivo y tengo la capacidad de, partiendo de 3-4 premisas, llego a posibles conclusiones, o sea, y también la actitud. Yo no veo problemas, veo potenciales soluciones, una forma de... Claro. Si la vida me da caña en alguna flauta, o sea, intento buscar para qué me vale eso, soy muy práctico. Sí. Sí, ¿y qué programas de accesibilidad recomiendas para navegar por internet? Pues eso es como preguntarme qué sistema de locomoción me recomiendas para la ciudad, dependiendo de las necesidades. Si eres de Windows, yo siempre recomiendo a la gente que quiera ver cómo ve las cosas un ciego, Firefox y Google Chrome tienen varias extensiones, varios plugins que siempre dentro de la categoría de accesibilidad permiten a una persona no ciega ver cómo ve la web un ciego. Entonces son herramientas que se utilizan mucho para validar la accesibilidad de interfaces web. Los que tengan Windows 10 o superior, pues que prueben a pulsar la tecla Windows Control Enter o Windows mayúscula Enter y les arrancará el lector de pantalla narrando. Y los que tengan Mac, pues que dependiendo si tienen teclado sin el Magic Toolbar, pues es comando F5, y si tienen el Magic Toolbar es comando y el botón de leer huella 3 veces. Y VoiceOver, que es el lector de pantalla, le arrancará. Para cerrar el lector de pantalla, tanto Windows como Mac, volverá a repetir y se apaga. Porque hay un problema con esto, no digo cómo se hace en iPhone o en Android, porque apagarlos es un poco más complicado. Hay mucha gente los activa y luego no sabe cómo apagarlos. Entonces, no los quiero hacer responsable de gente que se encuentra con el teléfono bloqueado. Y en el mundo de la informática, el desarrollo del sector, ¿tú crees que ha sido por internet o ha sido los videojuegos más los que han movido más que los programadores avancen más? Yo pienso que internet nos ha permitido compartir más información, pero el reto de avanzar, exprimir el hardware y demás, ha sido los videojuegos, en mi opinión personal. Hay gente que a lo mejor no está de acuerdo, pero por ejemplo, muchos modelos de inteligencia artificial pequeños han nacido de buscar algoritmos de representar comportamientos lo más reales posible, dinámicas de juego, o conseguir un aspecto visual lo más real posible, o por ejemplo conseguir experiencia de audio lo más real posible. De ahí se ha invertido mucho y se ha investigado muchísimo. Internet ha posibilitado que todo ese conocimiento, toda esa investigación pueda ser divulgada de forma rápida y efectiva. Yo me acuerdo en los años 90 que habíamos grupos de desarrollo haciendo cosas como Dore Amiga, y hasta que no hacíamos una Amiga Party una vez al año, no te enterabas lo que estaban haciendo la gente de Málaga y claro, en Sevilla, que estaban 3 horas de coche. No te enterabas. Claro. Entonces, Internet sí ha posibilitado que la información esté al instante y las novedades también. Claro. La inteligencia artificial, es que hay que distinguir entre inteligencia artificial pequeña y la grande, la que necesita verdaderas máquinas, granjas de servidores. Entonces, esa investigación va por otro lado, aunque también, si te fijas, muchas inteligencias artificiales se enfocan a superar al hombre en juegos. O sea, los juegos también están relacionados con ellos. Sí, hace poco leí que un programa de ajedrez había aprendido, la novedad ahora es que están aprendiendo ellos mismos los programas, en vez de meterle 1.000 millones de partidas de ajedrez, pues la máquina empieza a jugar y aprende, y ya superaba las que tenían guardada esa información de millones de partidas. O sea que al final el Machine Learning está avanzando mucho por ese sistema. De todos modos, en los juegos cerrados,
de reglas cerradas, de jugadas posibles, sí, un número finito, limitados. Eso ya no es un reto a nivel de inteligencia artificial. Es más divertido, por ejemplo, una inteligencia artificial que han enseñado a jugar a la Atari 2600, mira, a juegos como el Adventure y demás, y la máquina te resuelve un juego que te costar en 7 minutos para terminártelo, la máquina te lo termina en 2 y medio. Mira, qué interesante, sí. Sí, o sea, tú le metes un módulo de reconocimiento visual de que está sucediendo en la pantalla y le metes la capacidad de incluir pulsaciones de joystick. Sí. Y la máquina aprende a jugar sola, sí. sin decirle nada. Y eso para mí es un reto más divertido porque sí, claro. En un juego de consola, digamos que los posibles finales son mucho más infinitos. Sí. Fíjate en el Pac-Man, todas las posibilidades que tú te muevas por un lado, el fantasma vaya por un lado, y cada partida es distinta de la anterior. Sí, claro. No puedes crear una regla atómica de puedo mover el peón siempre para adelante a menos de 3 posibles excepciones. Allí las excepciones son infinitas, entonces no puedes tener excepciones. Tienes que tener reglas que sean mutables, más adaptables al contexto de cada momento del juego. Sí. Y bueno, vi que te gusta mucho el Street Fighter 2, ¿no? Y dices que juegas muy bien. ¿Y cómo juegas? ¿Con el teclado? ¿Cómo es? ¿Sonidos? No. Hace tiempo que no juego Street Fighter, es cierto, pero bueno, la última versión que jugué fue de PlayStation 4 y yo siempre utilizo el mismo mando que tú. Sí. Lo que pasa que intento elegirme un personaje que suene distinto al tuyo. Entonces, yo me oriento por el audio, por ejemplo, si mi personaje, yo pulso rápidamente la tecla de puño rápido y escucho que mi personaje está a la izquierda, deduzco que el tuyo está a la derecha. Entonces intenta alejarte de mí porque cuando llegue a tu nivel te voy a reventar. Sí. O sea, tienes cascos en estéreo. Sí, o en la propia sound de casa, pues el Home Cinema, distribuyes el sonido en estéreo o surround, y entonces con una suficiente preparación previa de aprenderte los sonidos tanto de tu rival como el tuyo, puedes predecir qué movimiento va a hacer el otro. En este tipo de juegos el feedback de audio suele ser bastante cinematográfico, entonces cada movimiento especial de cada luchador viene acompañado de un sonido de entre 1 a 3 segundos, entonces te puedes preparar. Claro. Sí, pues la semana pasada leí que la máquina de Street Fighter 2 hacía trampas. Puso un chico un vídeo y que según el nivel, de repente, pues como que se comía algunos fotogramas la máquina para claro, levantarse más rápido, o al revés, o a lo mejor cuando el movimiento que te ahoga, como que si es la máquina duraba más tiempo, o sea que también... No, hombre, pero eso está como... El juego era de wrestling, de los viejos, de máquinas recreativas, el simulador de mame. Misteriosamente tú nunca podías saltar desde la esquina del cuadrilátero porque siempre se levantaba la máquina. Sí, el de Hulk Hogan. Cuando se caía... Sí. Entonces, esos son también temas del diseño del juego, claro, que el propio equipo nos quiere. Por ejemplo, a que yo sepa, en las primeras versiones de Street Fighter 2, hasta la Turbo, no había narices de hacer movimientos de teletransportación de Dalsim, el bicho que era Yoga. Sí. O sea, la máquina se lo hacía, pero tú hacías los movimientos que te decía, intentabas y aquello no se teletransportaba. Entonces... Luego, al cabo del tiempo, te dicen los desarrolladores, no, que no lo metimos. Ah, vale, y no lo avisas. Bueno. Y ten en cuenta que esto es con la misma filosofía que el casino. La banca siempre gana. Claro. Sí, pero ahora, como comentas tú, con el Machine Learning y tal, ya la banca ya se vuelve banca virtual y entonces ya tiene que ganar a la otra banca y se supera y bueno, vamos a ver, hay una pelea interesante. Hombre, yo la inteligencia artificial es algo que... hablando con compañeros y demás, la gente se ponía, bueno, qué miedo. Digo, no, miedo es, una vez tengamos una inteligencia artificial responsable, la persona que se encargue de aplicar lo que diga la inteligencia artificial, ¿qué hará? Porque, por ejemplo, hay intentos de que la prefectura de Tokio se haga una inteligencia artificial, creo que se está haciendo ya, para vigilar la incorruptibilidad y la honestidad de los políticos de allí. Sí. Esta inteligencia artificial controla todos los movimientos de tu banco,
los movimientos de banco de tus familiares, Sí. tus decisiones que tomes durante tu legislatura y demás, porque este tío está fomentando el uso de instalaciones hidroeléctricas y coincide que en su agenda salió una semana antes una reunión con una persona que es un responsable de instalaciones hidroeléctricas. Pues todo eso lo va investigando la inteligencia artificial para, si haces algo que no debes, te dé un toque, y si sigues haciéndolo, pues el toque va para la policía. Eres un corrupto, no debes estar ejerciendo un cargo público. Vigilancia. Claro que eso intenta traerlo a Europa o a Estados Unidos, yo creo que es muy imposible con la actual capacidad de los políticos de autogestionarse. Y un político se puede poner su sueldo y puede anular leyes que vayan en contra de los políticos, porque tenemos que recorrer mucho todavía en Europa y Estados Unidos. Sí. Pues nada más por mi parte, Jonathan, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Nada, un placer. Cualquier cosa que necesitéis, pues me podéis encontrar en Twitter, en @JonathanChacón, o en mi sitio web, www.tifloaccessiblesoftware.com. Un placer. Pues muchas gracias a Jonathan Chacón. Nos vemos en un próximo Athens Podcast.